Como había comentado, prometido, vamos a hacer un recorrido hacia atrás. Breve, ¿no? Pero hacer una suerte de recapitulación de lo que vamos viendo siguiendo al padre Leonardo Castellani. Por empezar, él nos muestra que debemos aproximarnos a la lectura del Apocalipsis sabiendo que se trata de una profecía. Es una profecía. Y eso lo declara el mismo autor, es decir, San Juan. Lo dice al comienzo, lo dice después. Por tanto, tiene su género literario propio. Esto es importante también. No debe interpretarse en la lectura sucesiva en modo sucesivo, es decir, lineal. A esto sigue aquello porque está escrito, no son capítulos sucesivos en secuenciales, no. Las sucesiones se interrumpen en un momento dado para volver al comienzo, para volver atrás. Y lo hacen cuando está frente, digamos, a la parusía, recapitulando en una suerte de espiral. Decía, la forma es espiraloide, no lineal. Hay diversos septenarios, 7, 7, 7, 7, lo recuerdo, empezando por las 7 iglesias, después los 7 sellos, las 7 trompetas o tubas, las llama el padre, las 7 copas, que las llama fialas, redomas, son 7, 7, 7. Las tubas o trompetas son las distintas herejías que se fueron dando en el tiempo, en el curso de la historia, hasta llegar a la última, que, como dice el padre, probablemente es el modernismo, es ese naturalismo que como síntesis de todas las otras. Es decir, aparentemente esto es uno de los indicios que estamos llegando a ese tiempo apocalíptico, tiempo final, tiempo último. Siempre fuimos hacia eso, desde siempre, desde que el Señor ascendió a los cielos. Pero ahora, en particular, hay muchos indicios que nos hacen pensar que sí. Bueno, los sellos van describiendo la ascensión y la decadencia del cristianismo en el mundo. Es decir, tuvo una cúspide, ¿no? La época de la cristiandad. Y después empezó a caer. El Renacimiento, todo eso lo fuimos viendo, hasta llegar, claro, cada vez peor, ¿no? Porque después, en la época del Renacimiento, ahí es cuando se da también el cisma, con Lutero, todos los protestantes, y lo que también influyó mucho, porque Lutero solo, pero fue una convergencia de factores, porque también se perdió la iglesia de Inglaterra. Y luego el septenario de las copas, redomas o fialas, son las calamidades provocadas por el hombre hasta la de los últimos tiempos, que ahí son castigos divinos. ¿Por qué? Por la gran apostasía. Otro signo de los tiempos. Como decía San Juan, avanza en los septenarios hasta en un momento detenerse y volver atrás a una nueva visión. Eso es cuando se acerca la parusía, como decía, que es el término de todo el Apocalipsis. Ahí es el culmen, llegó el Señor. El mensaje de las 7 iglesias, todas en Asia Menor, no son, como dice el padre, billetes de un obispo, arzobispo sería casi, perdón, de un obispo a las iglesias sufragáneas, sino que son admoniciones, en general, de Jesucristo a las iglesias, en las distintas épocas que se desplegarán en el futuro. El padre Castellani sigue la regla de interpretar el texto tal cual lo que está escrito textualmente y solo acudir a la alegoría en casos en que no es posible. Busca más bien el sentido de la imagen total.
Además pone de manifiesto las prefiguraciones, ¿acuerdan? Los tipos que van hacia un antitipo. La prefiguración es el tipo, la figuración ya final es el antitipo, ese antes de la figura final, ¿no? Y así hizo San Juan cuando describe la última gran persecución basándose en la primera gran persecución. San Agustín decía que el Apocalipsis abarca todo el tiempo de la Iglesia, y es así como lo entendemos, de la ascensión en la que el ángel anuncia a los discípulos, que miráis, que os quedáis mirando, ¿no? Que ese Señor que ha sido llevado, que ellos ven partir al cielo, del cielo ha de volver. Y todos lo verán. Es decir, lo que fue oculto y el Mesías oculto de pronto va a ser totalmente manifestado. El que vino, el Mesías que nosotros, los cristianos, sí lo reconocimos, es el que ha de volver, el ergómenos, palabra griega. Sobre Jesucristo hubo profecías ya cumplidas, del Antiguo Testamento, por ejemplo, la de Isaías y otras. Y pensemos en el capítulo 53 de Isaías. Hasta ahora vedado, oculto a los judíos. ¿Por qué? Porque justamente muestra a Jesucristo no como el rey victorioso sobre las potencias dominantes, en el caso de Roma, sino como el siervo sufriente de Yahvé. Y de eso están despertando algunos, y llevando a otros a despertar, los judíos mesiánicos. Y hay otras profecías, en cambio, que no están realizadas, que han de realizarse en el futuro. Y justamente de esto trata el Apocalipsis. Para nosotros ha de volver. Mesías ya vino y ha de volver. Y entonces, ante su regreso, los judíos se les quitará el velo y no todos, pero muchos, y descubrirán que era el Mesías que ellos esperaban. Ya eso está ocurriendo, ya eso está ocurriendo. Hay testimonios magníficos de judíos mesiánicos, que son aquellos judíos que reconocen a Jesús como el Mesías. Porque ellos no lo tienen como judío. Es tal digamos, lo que se ha sembrado dentro del alma judía a través de dos milenios, ese prejuicio tan fuerte que no lo consideran judío. Es increíble. Bueno, un traidor. Y no lo llaman Yeshua, lo llaman Jesús, que es una forma despectiva, insultante, Jesús. Y cuando descubren incluso con el nombre que no es Jesús, sino Yeshua, amigo, esto me ocurrió con un joven judío, estamos en una fiesta, estamos comentando, y yo le hablaba, no sé si le comenté a los judíos mesiánicos, y le dije, Yeshua HaMashiach. Me dijo, ¿Yeshua? ¿Yeshua? Me dijo, sí. Mi primo se llama Yeshua, que vive en Israel. Bueno, perdón por mis excursus también. Como digo, antes, sin embargo, según parece, antes de descubrir, no todos, algunos, ¿no? Algunos descubrirán al final, claro, otros ya lo están descubriendo, pero antes, muchos de ellos, yo creo que la mayoría de Israel, van a recibir al anticristo. Según las palabras del Señor, vine en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Vendrá otro en su nombre y lo recibiréis. El anticristo. Otro lo llama él. Y bueno, en los que estuvimos viendo todos estos vídeos, que son, no me acuerdo, son muchos, más de 30, últimamente aparecieron que las dos fieras o bestias, la que sale del mar, o sea, del mundo, o como dice el padre Castellani, del mundo mundano, el anticristo político sería el que va a ser el gran emperador, y del otro lado sale la fiera de la tierra, o sea, el anticristo religioso,
el pseudo profeta, el falso profeta, el que le prepara el terreno, como hizo el precursor Juan el Bautista, preparar el terreno a Cristo, este le va a preparar el terreno al anticristo, a ese dominador del mundo, ese emperador del mundo. Y también estamos viendo las dos mujeres, la mujer con mayúscula, que a veces es la Iglesia, a veces es la Santísima Virgen, a veces son las dos al mismo tiempo. También Israel, el Israel de Dios, y la ramera, la gran prostituta, la gran ramera, la meretriz, la falsa iglesia, la religión adulterada, idolátrica. Y por último, como escribió el padre Alfredo Sáenz, el Apocalipsis, que fue el prólogo, ¿os acordáis? Al comienzo. El Apocalipsis describe cómo en una polifonía, dice él, lo que sucede en la tierra y lo que acaece en el cielo. Es decir, en los dos. Las visiones se desarrollan alternativamente en la tierra y en el cielo. Los espectáculos celestes revelan, dice, la intervención de lo divino en las vicisitudes religiosas de la historia humana. En la historia humana siempre, en algún momento, aparece el divino. Interviene Dios. La visión del trono de Dios abre el texto del Apocalipsis dándole un marco litúrgico y lo clausura en la última visión de la Jerusalén celestial. Y en el entretanto, los hombres nos debatimos en el drama de la historia. Bueno, hasta aquí creo que era conveniente hacer un poco, como dirían los italianos, el riassunto, resumir un poco. Nos vemos en la próxima.